Hola, ¿cómo estás? Bueno, en este video me hice un poquito este setup un poco más cercano, un poco más cálido porque tenía ganas de hablar y de contarles sobre mi historia. Yo sé que hay mucha gente que está viendo esto y ya me conoce por demás y hay muchos otros que no, hay muchos otros que me conocen hace poquito tiempo o que recién ahora me están conociendo. Así que para ellos y para los que ya me conocen voy a contar un poco más de dónde vengo, a dónde voy, por qué quiero lo que quiero y por las cosas por las que fui pasando en la vida que me llevaron hasta este punto que estoy hoy. Comenzando un poco desde cuando era chico, yo vengo de una familia de clase media, de Rosario. Eh, Nunca tuvimos demasiado, nunca tuvimos mucho, pero tampoco nunca me faltó nada. Gracias a Dios, venimos de una familia clase media, tengo una hermana y ambos fuimos criados de una excelente manera. Nunca nos faltó nada, como bien dije, vengo de una familia clase media, normal, trabajadora de las afueras de Rosario. Y mi infancia fue bastante normal, tranquila, como cualquier chico. Yo tuve la suerte todavía de crecer sin muchos, sin mucha tecnología y me entretuve mucho jugando en el barrio, jugando a la pelota, disfrutando con gente que ni conocía y simplemente saliendo a correr y a gastar mis energías por ahí. Hasta que, bueno, más adelante sí empezaron a aparecer cosas como los teléfonos o la Play, por ejemplo. Y empecé más que nada cuando comencé la secundaria, el colegio secundario, a mis 12 13 años, ahí comencé a meterme en la Play y todo eso y a meterme más en la tecnología, pero tuve una infancia, puedo decir que bastante buena, me divertí mucho, jugué mucho, corrí bajo el sol después del colegio, hice todas esas cosas buenas, anduve en bici, me caí, me reventé 150.000 veces y tengo la suerte de decir que crecí de esa forma y nada, siempre fui un niño muy feliz, muy rión, digamos, siempre me estaba riendo, siempre estaba haciendo travesuras, por así decirlo, así que por ese lado estoy súper agradecido y puedo decir que tuve una infancia bastante buena. Después, como comenté, a medida que fui avanzando en el colegio secundario, yo empecé a desarrollar un gusto a sobremanera por la Play, por los videojuegos, por así decirlo, y por todo este mundo online, mundo de los youtubers, estaban muy de moda en ese momento, por ahí por 2016. Creo que el sueño de todo el mundo era ser youtuber, era hacer videos, y a su vez estaba muy en auge todo el tema de la Play y todo eso. Y nada, a mí era algo que me entretenía mucho, que me gustaba mucho hacer después del colegio. Y comencé a volverme bueno en eso. Participé incluso en muchos torneos de muchos juegos y la verdad que me iba bastante bien y estuve bastante cerca de ganar incluso cosas bastante grandes con los videojuegos. Nunca llegué a monetizarlo de ninguna manera. No me grababa, no simplemente jugaba por diversión, por gusto y era muy bueno y llegué a participar en muchos torneos e incluso a llegar a ganarlos. Y hubiese estado bueno, hubiese sido una linda experiencia. Pero bueno, a medida que fui creciendo, digamos, a mis 16 años, yo ya estaba bastante... Yo estaba, simplemente estaba tratando de entender qué iba a hacer de mi vida, que, cómo iba a continuar. Tenía 16, estaba en segundo o tercer año del colegio secundario, digamos. Y yo no sé, siempre me hice muchísimas preguntas, siempre me gustó reflexionar, siempre estuve tratando de replantearme las cosas que creía. Y de repente un día me crucé con un video en YouTube que se llamaba ¿Cómo ser millonario? Literalmente. Yo tenía 16 años, me acuerdo patente, tenía 16 años y me crucé con un video que se llamaba ¿Cómo hacerse millonario? O ¿Cómo ser millonario? No me acuerdo. En ese video básicamente se hablaban de tres libros. Uno de ellos era Padre Rico, Padre Pobre, el otro era La Semana Laboral de 4 horas de Timothy Ferris y el otro era la regla del 80-20 de Wilfredo Pareto. De ese video, el libro que más me llamó la atención
Era Padre Rico, Padre Pobre. Nunca en mi vida lo había escuchado y de repente había captado toda mi atención y no sé por qué yo era una típica persona, el típico joven de esa edad que salía de fiesta todos los fines de semana y jugaba a la Play todo el día y iba al colegio y boludeaba y se la pasaba con el teléfono y jugando juegos a Clash Royale o lo que mierda sea. Y se me dio por darle una chance a este libro, dar una chance a leer siquiera. Yo nunca en mi vida había leído un libro, nunca se me había ocurrido abrir un libro de forma voluntaria que no fuera del colegio. Decidí darle una chance a este libro y fue Padre Rico, Padre Pobre. Me acuerdo, fui, lo compré, salí con mi librito diciendo, wow, no puedo creer esto que voy a hacer, ¿no? Cuestión que comencé a leerlo y fue como, no sé, como si hubieran abierto algo que no iba a poder ser cerrado nunca más. Ese libro fue el cambio más grande de toda mi vida. No por la información que contiene en sí, porque hoy no lo podría leer, lo leí muchísimas veces y hoy ya no lo podría leer de lo tedioso que me parecería por el hecho de que el mensaje es muy simple, pero para una persona que no está acostumbrada a todas estas cosas, ese libro es un punto de partida de un cambio de vida, literalmente. Este libro me lo devoré literalmente en una semana, siendo una persona que nunca había abierto un libro y no me interesaba tampoco. Me lo devoré y de ahí ese libro realmente me convenció de que leer y la lectura era una de las cosas más apalancadas que podía hacer a esa edad y una de las mejores cosas y mejores decisiones que podía tomar. Entonces, a partir de ese libro, no paré. En los siguientes 2 años, después de ese libro, en los siguientes 2 años, me leí más de 70 libros. Empecé a desarrollar una obsesión por leer y por devorarme los libros de la forma más rápida posible, como entendiendo del hecho de que cuanto más leyera, cuanto más información metiera en mi cabeza, mucho más rápido iba a conseguir realmente esa vida que tanto quería. Porque este libro claramente te cambia la forma de ver el mundo y te implanta una idea en la cabeza que no te la vas a sacar el resto de tu vida. Es como que te sacaron unos anteojos que estuviste llevando toda tu vida y decís, wow, hoy es el inicio de una nueva vida. Así que nada, volvamos a ese momento. Tenía unos 16, 17 años, sí, digamos que 16 años. Y de por medio, mientras leía muchísimo y me interesaba, yo recuerdo que dejé absolutamente después de leer este libro, dejé de salir de fiesta, me dejó de interesar. Salía una vez cada 3, 4 meses por alguna ocasión especial. Comencé a ahorrar absolutamente cada centavo que me sobraba, porque en ese momento no me entraba dinero de ningún lado. Y hablamos de, no sé, me daban, no me acuerdo cuánto era, me daban para comprarme un alfajor en el colegio y yo esa plata me la guardaba y la ahorraba para comprarme libros. Era literalmente lo que hacía. Me acuerdo patente que me moría de hambre todo el día y muchos amigos hasta el día de hoy me lo recuerdan. Yo me moría de hambre todo el día simplemente para guardarme esa plata y poder comprarme un libro después. Al final de la semana, me acuerdo que todas las semanas ahorraba y me compraba un libro. Todas las semanas un libro nuevo para seguir absorbiendo y para seguir creciendo. Entonces nada, leía muchísimo, ahorraba esa poca plata que, que para que me alcanzaba para comprarme un libro al final de cada semana y por ahí me sobraba un poquito más. Y no sé en qué momento, la verdad, me empezó a interesar este libro, te muestra una de esas cosas y no sé por qué me interesó mucho el tema de los mercados bursátiles y me metí full con eso. Me había apasionado el mundo del trading, de los mercados bursátiles, de la bolsa. Y como era un loco por la información, en un mes me había absorbido toda la información que fuera posible y relevante sobre el rubro. Y en solo un par de meses estaba con 16 años moviéndome en entornos de personas de 40, 50 años que invertían en bolsa
en bolsa argentina y en mercados internacionales hacía como, no sé, 20, 30 años. Me acuerdo de ir a eventos con 16, 17 años, ir a eventos de trading que se organizaban en Rosario o en Buenos Aires con gente que era como, ¿qué mierda hacía yo ahí? ¿Qué mierda hacía yo ahí? Conseguí muchos grupos, me rodeaban entornos de gente mucho más grande que yo, siempre buscando un sueño que era esa vida de libertad, de desarrollarme, de conseguir todo lo que quería, ¿no? Pero libertad geográfica, libertad financiera y todo lo que eso conlleva. Y ahí estaba yo, rodeándome o sea, ahorrando un poquito de plata todas las semanas, pero muy poquito, y rodeándome de mucha gente que era mucho más grande que yo, que tenía dinero y que estaba en los mercados financieros, que era lo que me interesaba en ese momento. Cuestión que yo realmente tenía muchísima información, yo sabía y yo confiaba en mí mismo de la información que tenía para aplicarla. Y me acuerdo que lo que se me dio por comenzar a hacer en esa época, como yo no tenía plata, pero sí tenía conocimientos, lo que empecé a hacer fue compartir de forma gratuita en estos grupos todas las inversiones que yo haría. Es decir, como hablábamos de un grupo de trading, no un grupo de inversión a largo plazo, yo lo que hacía era decir, hoy me despertaba por la mañana y decía, hoy haría este trade. Pondría, no sé si ustedes conocen un poco cómo se maneja el trading, pero yo decía, yo entraría en esta acción, yo compraría en esta acción, yo compraría esta acción, yo saldría en este precio y después haría esto, esto y esto. ¿Ok? Hacer eso era tener unos huevos terribles porque vos literalmente estás diciendo, yo creo que va a pasar esto. Y lo que me sorprendió fue que las cosas empezaron a pasar realmente como yo decía. O sea, esa información que yo tenía en mi cabeza era verídica, era válida, estaba correcta. Y cuestión que la gente se empezó a sorprender. Me empezó a escribir al privado, me acuerdo, en las comunidades, y me decían, che, ¿cómo la estás pegando? O sea, la verdad la tenés bastante clara, porque yo daba mis explicaciones detalladísimas de por qué decía lo que decía, ¿no? Y entonces, de repente, personas de 40, 50 años a lo largo de Argentina, con yo teniendo solo 16, 17 años, me mandaban mensajes para darme su plata. Yo recuerdo literalmente rechazar muchas veces, a muchos otros no los rechacé, sino que los tomé y lo hicimos. Me ofrecían plata, me ofrecían su plata para invertirla en la bolsa a cambio de un porcentaje. Y así fue como arranqué. A muchos los acepté, pero muchos otros después ya no me daba tanto el estómago para manejar tanta plata. Y porque siendo yo un chico sin saber si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, simplemente le mandé, dije, ¿por qué no? Y así fue como comencé a hacer mis primeros mangos, por así decirlo, mi primera plata. Hasta que un día me cansé o sea, sabía que tenía los conocimientos, empecé a acumular un poco de capital y lo que hice fue básicamente dejar a todos mis clientes, por así decirlos. Clientes eran personas que me habían dado su confianza nada más y un poco de plata. Ya había armado un poco de capital y recuerdo que me metí en una prueba de fondeo de estas empresas que vos pagás para realizar una prueba y si la pasás te dan un monto de plata para invertir. Cuestión, para hacer la historia un poco más corta, pagué, la pasé, me dieron $50.000 y por un error que en realidad no fue mío, pero es un error técnico que tampoco fue de ellos, tampoco fue mío, pero hice un poco de plata, que me embolsé a mi bolsillo, digamos, y me la retiraron. O sea, me retiraron la cuenta, quiero decir. Me llevé algo de plata, pero me retiraron la cuenta que había ganado limpiamente. Y bueno, bastante frustrado y con un par de mangos en el bolsillo, con 17, 18 años. Estaba ahí de vuelta viendo qué carajo hacer y me había empezado a interesar mucho por el Bitcoin, por las criptomonedas. Estamos hablando del año 2019,
que Bitcoin estaba en sus peores momentos, venía de bajar en el 2017, de su pico del 2017-2018 y bajando, bajando, bajando. Y me empezó a interesar mucho el mundo de las criptomonedas, los fundamentos detrás del mundo de las criptos. Yo venía del mundo de los mercados, del trading, era joven, era como el combo perfecto 2019, era como el combo perfecto hoy viéndolo en retrospectiva. Y decidí darle una chance, o sea, realmente los fundamentos detrás de eso me convenció mucho, el hecho de la libertad, de que ningún banco controle nada, de la descentralización. Y dije, wow, ok, está interesante esto. Y lo seguí consumiendo, seguí viendo, seguí investigando, leí mucho, me informé mucho. Yo estaba en esa época, como bien dije, de consumir absolutamente todo el contenido posible y realmente estaba convencido, estaba 100% convencido de eso que estaba analizando y viendo. Nos vamos acercando al año de la pandemia. Yo había, de por medio me acuerdo que había intentado muchas cosas, había intentado pasar otras pruebas de fondeo, o sea, hacer otras pruebas. Había intentado hacer trading de Forex, digamos, de intercambio de monedas. Había hecho muchas cosas, había hecho marketing de afiliados, había intentado creo que dropshipping también, todo en periodos de transición 2019-2020. Que fue cuando arrancó la pandemia y estaba en casa y era el último año de secundaria y me la pasé, fue un año en que nos la pasamos encerrados y yo lo único que hacía era leer, entrenar y hacer y probar modelos de negocio y hacer y hacer y hacer. Cuestión que estaba muy convencido de Bitcoin y decidí, en un momento dije, tengo 18 años, tengo estos ahorros que en ese momento, no sé, eran $2.000, quizás, como mucho. Tengo estos ahorros, tengo 18 años, yo digo, si yo pierdo estos ahorros, voy y los recupero de acá a mis 20. Estamos hablando cuando en Argentina los salarios estaban en $200, $300, peor momento. Yo decía, estos $2.000, si los pierdo, no me cambian la vida y en un par de años lo recupero, no pasa nada. Tengo 18 años, ¿qué mierda puede pasar? Pero a su vez yo decía, con estos $2.000, supongamos que eran $2.000, con estos $2.000, si lo que yo creo es verdad, esto puede ser muy bueno, esto puede ser una locura. Para dar un poco de contexto de lo que estoy hablando, estaba pensando en poner todos mis ahorros en Bitcoin. En ese momento Bitcoin estaba en $4.000, creo. Momento de plena crisis de pandemia, marzo 2020, que llegó como a los 4.000 y algo, $5.000 en ese momento. En ese momento dije, vamos, all-in, vamos con toda, yo confío en lo que estoy haciendo. Le dije a mucha gente de mi alrededor que lo haga también, incluso familiares. Muy corajudo para alguien de esa edad y con ese nivel de conocimiento, pero yo estaba muy confiado y yo había estudiado mucho. Yo estaba muy seguro de lo que hacía y de lo que hablaba. Cuestión que le puse todos mis ahorros y los ahorros de mucha gente que estaba a mi alrededor. Y gracias a Dios, gracias a Dios, salió bien, salió muy bien. Yo ahí tuve también un poco de sangre fría porque el tiempo transcurrió, me dio la razón, obviamente. Bitcoin empezó a subir 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 40.000, 50.000. Y llegamos a principios de 2021. Principios de 2021 yo estaba terminando el secundario. Ese año se terminó después, recuerdo patente. En vez de terminar el 2020, terminamos el 2021. Y yo estaba terminando el secundario habiendo generado bastante plata. O sea, para que se den una idea, de esos $2.000 se transformaron hicieron un por 10. O sea, tenía como $20.000 con 17 años sin hacer nada. O sea, estamos hablando de una inversión pasiva. Obviamente la gente a mi alrededor se benefició también de eso. Pero yo estaba terminando el secundario
diciendo, no quiero quedarme acá, no quiero que esto se me vaya. Y yo tenía lamentablemente una creencia limitante muy fuerte en ese momento, eh, de que en Argentina no se podía hacer plata y que, no sé, para mí lo que había hecho con Bitcoin había sido una avivada, un momento de rapidez internacional que metí, saqué y ya está, me tengo que ir y esto lo tengo que cuidar y lo tengo que hacer de otra manera, pero en Argentina no. Y estamos hablando de esa época en la que en Argentina no se hacía absolutamente ningún negocio online, no había tantos gurúes hablando de nada, no se conocía nada, nada, nada. Estamos hablando de principio de 2021. Entonces, terminé el colegio, recuerdo, en marzo de 2021, y yo me encontraba en esa situación. Bitcoin estaba en 60.000, 70.000 dólares, y también yo estaba muy activo analizando todo, y por alguna razón, no me acuerdo ahora los fundamentos, pero yo pensaba que iba a bajar fuerte. Por más de que yo había dicho, había analizado y le había dicho a todo el mundo que iba a llegar a ciento y pico mil dólares, cuando llegó a 70, no, 60, era 60, le dije absolutamente a todo el mundo que vendiese, que yo iba a vender, que les recomendaba vender y que si no me querían hacer caso, que lo hagan bajo su propio riesgo. La gran mayoría me hizo caso y vendimos todos en el punto más alto de ese momento, fue, viéndolo en retrospectiva, porque después empezó a caer y sacamos todo en el punto más alto y bueno, nos beneficiamos, nos embolsamos la plata y bueno, todos felices, por suerte. Y ahí estaba yo, creyendo, recién terminando el secundario, con más o menos esa plata en el bolsillo, sin saber qué hacer de mi vida, habiendo tenía una pasión por el trading y las finanzas, pero no había terminado de conectar. Había visto la cruda realidad de eso, y es que la gran mayoría falla y es muy difícil. Tenés que meterle mucho y las probabilidades siempre están en tu contra y bueno, muchas cosas que uno se va dando cuenta al hacer las cosas. Y estaba yo terminando el secundario con esta plata sin saber qué hacer, pero la única idea que estaba segura en mi cabeza era que no quería un empleo tradicional, que no quería una vida encerrada como todo el mundo, que quería libertad geográfica, libertad financiera, pero lamentablemente otra creencia que tenía muy arraigada, como bien dije, era que en Argentina no se podía hacer plata. Y que tenía mucha gente en esa época. Estamos hablando de 2021, peor momento del país. eh, no había negocios, no había modelos de negocio online, no existía nada, 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 nada. Entonces lo que decidí fue irme a salir al mundo, irme de mi país y, y nada, salir a explorar. Y primero lo que fui a hacer fue a hacer el pasaporte italiano, a hacer la ciudadanía, junté todos mis papeles y nada, agarré, puse todas mis pertenencias en una mochila con 18 años, creo que ahí ya había cumplido 19, tenía 19 recién cumplidos, metí todas mis pertenencias en una mochila, agarré todo lo que tenía, todo, 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 todo. Libros, me acuerdo que llené una valija de libros. Y me decidí por irme a Italia, a la aventura, sin conocer a nadie, sin saber mucho el idioma. Solo, con 19 años recién cumplidos, me fui a Italia, donde fui a hacer la ciudadanía. Y lo que tenía planeado que sea un viaje de 3 meses, terminó siendo un viaje barra una odisea barra una experiencia de casi 2 años, no, 2 años, bueno, en realidad. Ahí me cambió mucho la perspectiva y por eso me encanta decir que esto te cambia la vida, irte de tu país, salir de tu zona de confort, porque si bien hoy mirándolo para atrás, mi visión estaba equivocada, en Argentina sí se podía hacer plata, porque es como yo lo hice después. Em, en, Al irte de tu país, adquirís muchísimas otras perspectivas del mundo. O sea, el mundo afuera de Argentina es muy diferente. Entonces lo que descubrí y lo que hice fue, continuando un poco la historia, al principio estuve viviendo como de vacaciones porque tenía ahorros, pero a medida que las cosas,
empezaron a haber problemas en el camino, al hacer mis papeles, al hacer la ciudadanía, el pasaporte y eso. No todo fue color de rosas, empezaron a haber muchos problemas. Y nada, de estar viviendo la vida, el viva la pepa en Europa, nada, empecé a trabajar y empecé a hacer otras cosas. Trabajé de camarero, trabajé de, no, generalmente en la restauración. Trabajé de camarero, trabajé de recepcionista, trabajé de ayudante de pisero, trabajé de conserje de un hotel en la playa. Pero fue un periodo que hoy lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor. O sea, en ese momento no la pasé tan bien muchas veces, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. O sea, fue el periodo de mayor crecimiento de toda mi vida, que me fui siendo un niño y ahí fue donde tuve que desarrollar una piel dura, porque no queda otra, porque si no, no sobrevivís afuera solo. Y comencé a rodearme de mucha gente afuera, no había nadie de mi edad, eran todos de 27, 28 años para arriba y bueno, empecé a moverme en ese círculo. Todas mis amistades tenían 30 años, 35 años y empecé a desarrollar muchas formas de ver el mundo que estaban bastante adelantadas a mi edad en particular, pero nada, yo con esa hormiguita interna siempre de que yo no quería la vida tradicional, que si bien estaba en Europa y estaba generando buena plata. O sea, yo me venía de Argentina, que los salarios estaban $200 ese periodo, me acuerdo. Y fui a Europa, estaba viviendo como un rey porque cobraba 2.000, $3.000 por mes y vivía, ahorraba, disfrutaba, vivía la vida y nada. Pero como que esa hormiguita interna del emprendimiento se me había quedado un poco apagada. Y yo simplemente estaba viviendo, estaba disfrutando la experiencia, estaba aprendiendo, aprendía idiomas nuevos, conocía gente nueva, vivía experiencias. La cantidad de vivencias que tuve en esos 2 años, yo creo que no se compara ni en 5 años de una estadía en tu propio país. Viví en Italia, viví en España, volví a Italia. Después, una vez que ya me habían salido todos los papeles, ya tenía el pasaporte, ya estaba como satisfecho con toda la experiencia. A mis 20 años, tenía 20, todavía no había cumplido 21, casi con 21, volví a Argentina, decidí volver a Argentina, pero para volver a partir. No quería volver a establecerme en Argentina. Entonces lo que hice fue irme a Australia. Decidí ir más allá de mi zona de confort y cuando rearmé todo en Italia, rearmé todas mis valijas y volví a Argentina y de Argentina me fui a Australia. También, simplemente con un amigo que le copó la idea, no nos conocíamos mucho, pero le copó mucho la idea y nos fuimos a Australia a vivir la experiencia del otro lado del mundo. Ahí lo mismo, continuamos viviendo, disfrutando, conociendo personas nuevas, gente de todo el mundo, experiencias, vivencias nuevas. ¿Cómo te abren la cabeza estas cosas? No, no te los puedo explicar, pero mi vida o lo que yo quería, lo que ese niño quería, después de haber leído Padre Rico, Padre Pobre, se había quedado como un poco apagado y en segundo plano. Pero el ajetreo de la vida, de esa vida de nómade, de hostel, de trabajo acá, trabajo allá, renuncio, disfruto, me voy, vivo, aprendo, me muevo, la vida de viajero, por así decirlo, del 100% viajero, la había tapado y ese ajetreo tampoco me dejaba frenar a pensar que no estaba haciendo lo que yo realmente quería, que era, si bien la estaba pasando bien y estaba disfrutando mucho y debe ser el periodo de mayor felicidad en mi vida, eh, esa hormiguita interna, esa vocecita interna que tenía desde mis 16 años, estaba bastante apagada. Cuestión que, nada, viví en Australia, vivimos en Sydney, vivimos en Tasmania. Son las experiencias más locas de toda mi vida. Algún día las contaré, pero estando estando en Australia, yo había mantenido un poco de contacto con una amiga que había mantenido de Italia, en mi experiencia en Italia, que eso se fue transformando en una relación a distancia más.
digamos. Así que por amor de Australia, cargué todas mis cosas nuevamente y me fui a Suiza, donde viví por casi 2 años. Viví desde el 2023, yo tenía 21, hasta que cumplí, no recuerdo bien, pero me fui a Suiza a finales del 2023 y viví por 2 años ahí. Viví en pareja, vida de pareja, de familia un poco más, con la casita, las mascotas, el auto, toda la vida de un adulto normal. Pero yo había traído toda esa vida que traía desde Italia, desde Australia, de decir, voy, trabajo, cobro muy bien, porque en Suiza los salarios son una locura absoluta. Voy, cobro bien, ahorro, vivo, disfruto, me compro mis cosas. eh, Estaba constantemente comprándome cosas, disfrutando, pero llegaban momentos en los que yo decía, yo no estoy para esto, yo quería algo más. Yo, desde mis 16 años, desde mi adolescencia, que quiero algo más y no, 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 de esta forma no lo voy a conseguir. Y lo que me permitió la experiencia en Suiza fue bajar los decibeles, porque mi vida en Italia, mi vida en España, mi vida en Australia habían sido muy ajetreadas, disfrutando, saliendo, pum, pam, pam, voy, trabajo, renuncio, me voy de viaje 2 semanas, vuelvo, vivo, pan, consigo otro trabajo, renuncio de vuelta. Así, esta vida estable en Suiza, en pareja, en equilibrio, lo que me permitió fue bajar los decibeles y realmente volver a esos inicios que realmente me habían empezado a mover aquel entonces en Argentina. Cuestión que empecé nuevamente a probar modelos de negocio, a probar cosas online, empecé a trabajar un poco más, a volver a grindear, digamos. Y nada, me acuerdo que probé con Amazon FBA, probé con otros modelos de negocio, probé haciendo marca personal, probé muchas cosas. Y bueno, el hecho del grindear, digamos, el trabajar mucho, trabajar duro, meterle, 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 llevó a muchos problemas de pareja, digamos. Y nada, tomé la decisión de dejar Suiza. En ese momento tenía modelo de agencia, estaba trabajando con un par de clientes de Argentina, desde Suiza, todo bastante incómodo. Y tomé la decisión de ir tras esa vida que yo tanto había dejado atrás, ¿no? Esa vida de emprendedor, de trabajo, de perseguir mis metas. Tanto tiempo la había pateado. Y lo que me había permitido hacer esa vida en Suiza fue que ahorré bastante plata ahí y estaba dispuesto a darlo todo, a sacrificar todo nuevamente por esa versión mía que yo tanto quería. Así que nada, a finales de mayo del 2025, es decir, a finales de mayo del año pasado, a fecha de hoy que estoy grabando esto, nuevamente, después de 2 años viviendo en Suiza, en pareja, con una vida estable, con un trabajo estable, con no sé, creo que es la vida soñada de la persona que tiene un trabajo estable, porque salarios altísimos, vida buena, calidad de vida buena, disfrutando, comprándote cosas, viajando todos los meses, decidí nuevamente tirarlo todo por la borda, a armar toda mi vida en una valija. En realidad fueron 2, si no 3 valijas, ya no recuerdo. Y volver a Argentina con una única misión, que era recuperar esa vieja versión mía que había quedado tapada en polvo y cosas y otras experiencias que, que había quedado ahí en el fondo y que yo sabía que ahí estaba. Entonces volví a Argentina, volví a la casa de mis padres, volví con todo lo que me había ahorrado de Suiza, que eran simplemente, no sé, unos meses para tirar en Argentina sin tener que trabajar y con la única misión de reventarla, de que me vaya bien por primera vez.
en mi vida, de tener un negocio estable, de sacar ese lado mío, esa mejor versión emprendedora que, que tanto había querido desde chico. Yo volví a Argentina a finales de mayo del 2025 y yo estaba todavía haciendo agencia. Yo tenía varios clientes y seguí trabajando con ellos hasta que de repente encontré un modelo de negocio que, que, que era simplemente haciendo e-commerce con libros digitales, digamos, con infoproductos. Y me dio curiosidad, comencé a probarlo, me fue muy bien la primera semana, las primeras 2 semanas, y después de ver sus resultados agarré y tiré a todos mis clientes de agencia a la mierda y dije, ok, yo me voy a centrar en esto y lo voy a exprimir al máximo. Y no voy a hacer más nada más que esto. Aparte de que me gustaba porque trabajás más solo, trabajás más suelto, nadie te está rompiendo las bolas, no tenés que estar respondiendo mensajes y todas estas cosas. Cuestión que dejé a todos mis clientes de agencia y todo se fue a la mierda. Todo se fue a la mierda. Ese negocio de e-commerce con libros digitales, con ebooks, PDFs, me fue como el orto, me fue muy, muy, muy mal. Estuve 2, 3 meses perdiendo plata, quemando mis ahorros. Yo replanteándome qué carajo había hecho con mi vida, que había dejado mi vida soñada en Suiza, que había dejado a estos clientes que tanto me estaban haciendo crecer y que estábamos creciendo, porque realmente estábamos creciendo muchísimo y nos estaba yendo muy muy bien. Dejé a todos no sé, por una visión que no existía, por un negocio que había sido humo, digamos. Pero yo me había aferrado a que lo iba a hacer andar, que no había forma de que yo no lo hiciera andar. Entonces comencé a hacer muchos cambios, comencé a observar qué se estaba haciendo en otros lugares del mundo, en otros países, y no me quedé con un no como respuesta, no me quedé con un fracaso y dije, este modelo de negocio es con el que me voy a morir y yo lo voy a hacer andar porque no voy a hacer otra cosa, no me voy a separar de este modelo de negocio. Que ese es un error muy común de todos los emprendedores que están constantemente saltando de modelo en modelo. Yo en ese momento dije, ya está, se terminó. Yo no voy a estar saltando cada 6 meses de modelo de negocio. Esto lo voy a exprimir, lo voy a hacer andar. Y eso fue lo que hice. Por los siguientes 2, 3 meses, pérdida, pérdida, error, error, error tras error. Y ahí fue cuando desarrollé un fuerte sentido de la intuición y decir, nadie me puede ayudar, nadie me va a ayudar. Soy yo el único que tiene la capacidad de sacar adelante esto, de solucionar este problema y de hacer andar esto. Y ahí comencé a probar muchas cosas traídas de afuera, principalmente de Estados Unidos, de Brasil. Comencé a testear cosas nuevas, cosas que no se habían probado nunca en Argentina. Y estaba siendo yo el primero en probarlas, en hacer conexiones que nunca nadie había hecho. Eh, Cuestión, haciendo la historia más corta, probando. Me quedaban mis últimos $50 en mi cuenta bancaria, literalmente, ya todo se había ido. Y me acuerdo que le debía $200 incluso a Meta, pero yo tenía esos $50 y yo los tenía, no los tenía Meta, los tenía yo. Y yo dije, yo me voy a ir en cero, o sea, en cero absoluto en mi cuenta bancaria. De última le deberé plata a Meta, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo no voy a dejar que esta experiencia sea la que me tumbe. Con mis últimos $50. Y ahí me acuerdo que septiembre, fue septiembre o octubre del 2025, del año pasado, que dije, yo estoy seguro, pero segurísimo que si hago este cambio, esta conexión que nunca nadie había hecho, que nunca nadie había probado, yo estoy seguro que si la hago, van a salir las cosas.
van a salir las cosas. Vuelvo y repito, yo estoy con este modelo de negocio de e-commerce, de infoproductos, de productos digitales. Ya no vendo ebooks PDFs, ya no hago lo mismo que hacía antes, pero sigo haciendo e-commerce con productos digitales, con infoproductos. Se me dio en ese momento por hacer una conexión que nunca nadie había hecho, probar algo que nunca nadie había probado, y resultó que fue como destapar una olla a presión. Fue como, no sé, fue como darle a la pelota de volea en el aire de la forma más justa posible. Las cosas se dieron después de 5 o 6 meses laburando sin ver resultados, perdiendo plata, como un desquiciado. Le había dado al clavo con el método, le había dado al clavo con absolutamente todo y había descubierto un negocio de la nada, algo que nadie estaba haciendo, algo que nadie había implementado. Y, y así fue como comenzó todo. Con mis últimos $50, al día siguiente me acuerdo que hice 100, $200 de ganancia, al día siguiente 300, 400, al día siguiente 500, al día siguiente 1000, y así todos los días fueron. No, no siempre fui escalando, ¿no? Pero así todo se fue volviendo una locura. Y así fue como terminé desarrollando mi negocio. Fuimos formando equipo. Octubre fue solo, noviembre fue solo, finales de noviembre empezamos a armar equipo, diciembre seguimos armando equipo, enero seguimos armando y consolidando equipo. Y así fueron nuestros días, creciendo cada vez más. Tengo acá, tengo una, dos, y ahora tengo esta de esta plataforma que se llama Udmify, que es la que usamos para traquear las ventas, pero tenemos acá nuestras plaquitas, que cada una de estas placas representa 10.000 pedidos. Y tengo una tercera, pero no la tengo acá conmigo, que nos la tienen que mandar todavía. Y esta que es por haber facturado 1 millón de reales. Esta en realidad la alcancé en noviembre, mis primeros meses. Y tardaron como 3 4 meses en mandármela. Ya estoy por alcanzar la de 5 millones de reales. Pero nada, estos son los resultados de la perseverancia, de el, el esfuerzo sin resultados, de continuar cuando las cosas se ponen feas, de seguir tu intuición. Estos son los resultados. Y bueno, nada, continuando con la historia, acá estamos hoy. Me di cuenta de que tengo la suerte, o tuve la suerte, digamos, de entender que la plata al fin y al cabo no es lo más importante de este mundo, que las personas que nos acompañan, que el estar enfocado en los números, en la cuenta bancaria, en el dinero, es lo peor que puedes hacer y es lo que más te va a consumir internamente. Y así fue, como en enero, más o menos, enero, febrero, me di cuenta de que todo esto tenía que tener un sentido, que no podía perseguir números por perseguir números, sino que tenía que haber algo más que le diera sentido a mi vida. Y llegué a la conclusión, después de reflexionar mucho, de que ese sentido se encuentra únicamente cuando nos entregamos a los demás, cuando decidimos alzar la voz simplemente para ayudar a los otros. Porque por mucho tiempo yo estaba centrado única y exclusivamente en mí mismo, súper egoísta, súper centrado en mí mismo, digamos. Y fue de los periodos de mayor infelicidad de mi vida. Si bien conseguí lo que tanto quería, creo que fue uno de los periodos más tristes, de más soledad y más duros de mi vida. En cambio, los periodos más felices fue cuando yo lo único que hacía era conectar con otras personas, verlas sonreír,
y centrarme en que sean felices ellas y no yo. Y me terminé dando cuenta de eso, que la felicidad radica en entregarse a los demás, en aportar nuestro granito para que la vida del otro sea mejor, no para que la tuya propia sea mejor. Yo voy a encontrar felicidad cuando la vida del otro sea mucho mejor gracias a mí. Entonces, por eso es que nació toda esta marca personal, por eso es que nació todo este viaje. Todo este viaje fue más que nada para hacer un punto y aparte y comenzar a hablarle a la cámara, comenzar a sentirme mejor compartiendo mi vida, mis experiencias, de estar en un lugar lindo, de poder hacer uso de todo lo que fuimos consiguiendo y de nada, de ayudar a las personas, de que puedas irte a dormir después de escuchar esto o después de escuchar cualquiera de mis videos y puedas decir, hoy mi vida es, hoy me voy a dormir un poquito mejor gracias a lo que me dijo él, gracias a lo que me dijo Franco, en este caso. Así que nada, hay mucho más matices que ya iré contando de mi vida, de las cosas que fueron pasando a lo largo de todo este transcurso, pero esa es básicamente la historia de mi vida, de cómo llegué hasta acá. Yo sé que el último periodo fue todo muy repentino, para mí también lo fue, pero estoy muy orgulloso de lo que estamos construyendo, de la versión mía que soy hoy, gracias a todo lo que pasé. No desearía que nada fuera distinto. Y iremos viendo a dónde nos lleva todo esto. Pero hoy por lo menos lo puedo decir que lo hago con algo interno que realmente me sale de querer ayudar a las personas, de querer que sus vidas sean mejores gracias a mi mensaje. Así que nada, espero que no se haya hecho muy largo esto, no sé ni cuántos minutos vamos. Espero que mi historia realmente te haya interesado. Si resonaste con algo, deja un me gusta. Si me querés mandar un mensajito, mi Instagram es @francodalegre. Y nos vemos en los próximos videos.